Hola amigo, gracias por acompañarme hoy. Vamos a pasar a un mensaje ya en progreso, pero serás bendecido por él. Es de Juan capítulo 10 y Juan capítulo 11. La resurrección de Lázaro de los muertos. Y quiero animarte a que te des tiempo de leer Juan capítulo 10 y capítulo 11 después de oír este mensaje y hacer referencia a las cosas que dije. Profundiza más en ellas. Y yo confío en que Dios te dará un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto será una bendición para tu vida y que al final, al recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica, Jesucristo será glorificado. Entonces, abróchate el cinturón, ponte el casco, saca tu Biblia y preparémonos para entrar a la palabra de Dios juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Bueno, llegamos a la cuarta figura de nuestro drama y ese es Lázaro. Lázaro ha muerto y ha sido llevado al seno de Abraham. Imagínense el revuelo cuando llegó Moisés y se acerca y dice: ¿es verdad que lo conociste, el Mesías ya fue? Lázaro diría: sí, era mi mejor amigo. Moisés diría: cumplió la ley en su totalidad. Él diría: sí, Moisés cumplió toda la ley. Miqueas se acercaría y diría: Lázaro nació en Belén, ¿cómo lo profeticé? Sí, nació en Belén. Isaías diría: nació de una virgen. Sí, Isaías nació de una virgen. Maravilloso consejero, el Dios Todopoderoso. Sí, todas estas cosas, Isaías. Abrió los ojos de los ciegos y abrió los oídos de los sordos. ¿Cómo dije que haría? Sí, Isaías, él hizo todas esas cosas. David intervendría y diría: ¿el buen pastor? Que nos guía junto a aguas de reposo, nos hace descansar en verdes pastos. Sí, David, sí, ese era él. Y alguien diría: sí, el chico nuevo ha estado hablando de él. Juan el Bautista, llegó aquí hace poco. Juan diría: se los dije, preparé el camino delante de él, era mi primo. Luego, Malaquías diría: Juan, yo fui el último en profetizar de él antes de que tú aparecieras. Hace 400 años, ahora Lázaro, el Espíritu vino sobre mí y dije que el Hijo de Justicia se levantaría con sanidad en el borde de su manto. Pasó como lo dije. Lázaro diría: no tienes idea, Malaquías. Multitudes vinieron y tocaron el borde de su manto y todos fueron sanados. De hecho, hubo una señora que tuvo flujo de sangre 12 años. Ella literalmente se arrastró entre la multitud de personas y se acercó y agarró el borde de su... ¿Escucharon? ¿Qué? No oímos nada. Tengo que irme. Él me llama. Jesús me está llamando. Y desaparece. Y despierta en su cuerpo, en la tumba, envuelto en sudarios. Hay una lección para nosotros aún ahí. Lázaro había resucitado, pero estaba atado. Estaba vivo por dentro, pero estaba atado por fuera. Hay muchas personas en nuestra casa que han nacido de nuevo, que han recibido vida eterna, pero siguen atadas por los velos de su antigua vida y sus viejos hábitos pecaminosos. Algunos se apresurarían a juzgarlos y decir que no son salvos. Amigo, mejor ten cuidado al juzgar a las personas, especialmente a las nuevas en la fe. Es muy posible que tengan la llama de la vida eterna ardiendo en sus pechos. Solo tienen los velos funerarios. Siguen atadas con algunas de las ropas funerarias de su antigua vida, pero han nacido de nuevo en su interior. Vienen a la iglesia, pero luchan. Están atados por algún hábito inmundo. Quieren andar en libertad, pero tienen los pies atados. Quieren extender sus manos y servir, pero sus manos están atadas. Quieren ver y comprender las gloriosas verdades del Evangelio, pero tienen un sudario sobre la cara.
Alguien dirá, ¿por qué Jesús no hace algo? Porque es nuestro trabajo. Jesús dijo, desátenlo y libérenlo. Ya hice mi trabajo, lo devolví a la vida. Desátenlo y libérenlo. Dirán, ¿cómo lo hacemos? En primera, modelando una vida cristiana para ellos, viviéndola. Deberían mirarnos y ver lo que significa confiar en Dios en las tempestades de la vida. Deberían mirarnos y ver lo que significa ser un buen padre, un esposo amoroso, una esposa amorosa, lo que significa servir a Cristo con todo y lo que significa estar en llamas por Dios, ser ejemplos vivos alrededor de cada nuevo converso. Lo segundo que debemos hacer es enseñarles la palabra de Dios. Jesús dijo, si permanecen en mis palabras serán mis discípulos realmente y la verdad los hará libres. Cuando fui salvo, esto puede sonar gracioso para algunos, aún tenía ropa funeraria. Nací de nuevo, pero llevaba algunas ropas funerarias de la vieja vida. La eternidad es que le temía al diablo por las cosas en las que estuve involucrado profundamente antes de ser salvo. Supe que los demonios eran reales antes de saber que Jesús era real. Es cierto. Me presentaron al mundo espiritual y, en consecuencia, fui salvo, pero tenía este miedo que se aferró a mí. Tenía miedo del diablo. Era como un perrito faldero que me seguía, estaba al borde de mi conciencia todo el tiempo. Era lo primero que sentía al despertar cada mañana, era lo último que sentía antes de dormir cada noche. Pero hice algo bien. Compré una Biblia por 35 centavos en un mercadillo. Vivía encima de un bar, no tenía electricidad, a la luz de las velas, y leí, y leí, y leí, y leí, y leí. Leí Génesis y Éxodo. Fue grandioso. Me puse lento en Levítico, pero seguí adelante. No sé cuándo pasó, pero tal vez a los 2 o 3 meses me di cuenta de que desapareció. El miedo se fue. Han pasado 50 años, nunca ha vuelto, nunca volvió. Pero si me hubieras visto en el reino espiritual, estaba arrastrando ropas funerarias. Era salvo, pero tenía cosas de la vieja vida que se aferraban a mí. Debemos darles la palabra de Dios. Lo tercero que debemos hacer es orar por los nuevos conversos sin cesar. Si las personas están luchando, ora por ellas. Pablo escribió a los Efesios y les dijo estas palabras. Él dijo, desde que ustedes hoy que llegaron a la fe, no he dejado de mencionarlos en mis oraciones. Muchas veces cuando alguien es salvo, dejamos de orar. Fue cuando Pablo redobló su oración. Necesitamos orar por los bebés conversos, es nuestra responsabilidad. Jesús dijo, desátalos y déjalos ir. Ve que sean libres. Voy a usarte para hablarles de la verdad. Voy a usarte para ayudarlos. Voy a usarte para liberarlos. Imagínense a Lázaro caminando hasta el frente de esa tumba, y así están algunos de los nuevos conversos. No sabemos algunas de las cosas de las que las personas salieron de sus vidas, y Dios quiere usarte para ayudarlos. Dios quiere usarte para abrirles los ojos y liberarlos para que sirvan a Dios con toda su vida. Bien, la quinta persona de nuestro drama es el diablo. Dirán, no se menciona al diablo, en realidad él está en medio de la historia. Y quiero probárselos. Retrocedamos un poco. En Juan capítulo 8, Jesús habló con judíos que intentan matarlo. En Juan 8:37, Jesús dijo, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Versículo 44. Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él.
Jesús dijo, la razón por la que intentan matarme, su razón para matarme, es porque son influenciados por su padre, el diablo. Es un homicida. Están haciendo las obras de tu padre. Jesús dijo que fue la influencia directa del diablo lo que hizo que quisieran matarlo. No solo el diablo es un homicida, no solo miente, hay algo más que hace dentro de su poder. Y ciertamente en línea con su carácter, y es que causa enfermedades. Déjenme leerles la escritura. En Lucas 13:11 dice, había una mujer ahí, se refiere a la sinagoga. Había una mujer ahí que desde hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un espíritu, un demonio de enfermedad. Estaba completamente encorvada y era absolutamente incapaz de enderezarse o mirar hacia arriba. Versículo 16, Jesús dijo, y a esta mujer hija de Abraham, a quien Satanás había tenido atada por 18 años, no se le debía desatar de esta atadura en el día del reposo. Jesús dijo que Satanás era quien la había enfermado y mantenido atada. Ese es uno de los muchos ejemplos en los evangelios donde encontramos un espíritu maligno causando o imponiendo una enfermedad, y donde la enfermedad se atribuyó al diablo. De hecho, la Biblia dice en Hechos 10:38, como ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, pues Dios estaba con él. Ahora, claro que no todas las enfermedades son el resultado directo de la obra del diablo. Todos lo entendemos, pero decir que ninguna lo es hacer la vista gorda ante la verdad de las Escrituras. En todas las Escrituras lo encontrarán haciéndolo, especialmente como leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, con eso en mente, abramos la cortina de lo natural por un momento y veamos detrás de la escena a otro reino, donde encontramos mucha actividad. Abrimos esta mañana leyendo Juan capítulo 10, y los judíos se habían puesto furiosos, intentaban apedrear a Jesús mientras estaba en Judea. ¿Quién está detrás de eso? Según Jesús, era el diablo. Según Jesús, era directamente por inspiración del diablo que intentaban matarlo ahí. Jesús deja Judea y se va pasando por el Jordán a un lugar llamado Betarbara, donde Juan al principio bautizó. Escuchen, lo que les compartiré ahora son solo pensamientos de mi propia reflexión. Y quiero presentárselos. No tienen que recibirlos, pero sí deberían considerarlos. Imaginen al diablo pensando, estuve cerca. Vaya, los había provocado a tal frenesí, pensé con seguridad que iba a matarlo esta vez, pero él se escapó de nuevo. Si hubiera cómo poder hacer que vuelva mientras ellos están tan agitados en este frenesí de odio y homicidio, ¿cómo podría? Espera. Marta, María y Lázaro viven aquí. Les tiene un profundo amor, apuesto a que si recibiera noticias de que uno de ellos estaba enfermo de muerte, regresaría deprisa para ayudarlos. Y de repente leemos que Lázaro enferma de muerte. Y el mensaje se envía a Jesús. Jesús, tienes que volver. Aquel a quien amas está enfermo. En el idioma griego no solo que esté enfermo, es como si estuviera enfermo y continuara. Está empeorando, fue crítico el mensaje. Jesús, esto es una crisis, tienes que venir. Segunda de Corintios 2:11 dice que no ignoramos las estrategias del diablo, y ciertamente Jesús tampoco. Ahora llegamos a la figura principal de nuestro drama, Jesús mismo. Los mensajeros de Marta y María llegaron con un mensaje malo. Inmediatamente dice, esta enfermedad no llevará a la muerte, sino a la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ese fue el mensaje que Jesús envió con los mensajeros a Marta y María. De nuevo, su declaración significó que el resultado final sería vida. Jesús sí ama a Lázaro. Él ama a Marta, él ama a María, eran sus mejores amigos y sabía que contaban con él. Todo en su humanidad
Lo empujaba y lo instaba a ir. Pero amigo, Jesús nunca se dejó manipular por sus emociones. No lo impulsaba el miedo o la desesperación ni lo que otros pudieran pensar de él. Él se quedó en Betabra por 2 días más. De repente les dice a los discípulos: volveremos. Le protestaron: Señor, los judíos intentaban matarte. Justo por ahí. ¿En serio quieres volver? No solo estaban preocupados por Jesús, lo sabemos. Porque cuando ven que él no cambiará de opinión, Tomás dijo: está bien, vamos para morir con él. Jesús va a morir, nosotros igual, todos moriremos, vamos. Estaban seguros de que morirían. Esta fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron eso. En el versículo 9, Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si alguno camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Ok, Jesús, eso es genial, pero ¿qué rayos tiene que ver con esto? ¿Qué tipo de respuesta es esa? Es una respuesta perfecta. Jesús está hablando metafóricamente. Básicamente dijo: he recibido luz del Espíritu Santo, recibí revelación y ahora es seguro volver. Si hubiéramos vuelto cuando mis emociones estaban a todo, cuando recibí ese mensaje y todo en mi humanidad quería volver, habríamos caminado en la oscuridad y nos encontraríamos en problemas. Pero he recibido luz de Dios. Como cuando caminas en el día, estás bien. Si caminas de noche, te pegarás en el dedo del pie, con el mueble o donde sea. Ahora, esa misma guía está disponible para todo creyente. El libro de Romanos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará en toda verdad, les mostrará lo que vendrá. Dios quiere que caminemos en el día, por así decirlo, pero muchas veces estamos tan ocupados o nos mueven nuestras emociones o estamos tan preocupados por cómo nos verán las personas y tomamos decisiones precipitadas. Necesitamos frenar y esperar en Dios y orar. Él nos dará una iluminación que nos impedirá tropezar. Recuerdo que fue como la segunda cita que tuve con Janet. La invité a comer a un lugar llamado The Silver Plow. Era un lugar lindo para comer, especialmente con mi presupuesto. Fue lo mejor que pude hacer. Y el día que iba por ella, iba en camino y un deseo me invadió de ir a la comida china. Pensé en un comedor chino en un centro comercial y no era muy buena comida china, sinceramente. Recuerdo que fue tan extraño que dije: Dios, ¿eres tú? Esto es tan raro. ¿Por qué me dirías que fuera a la comida china? Entonces, en lugar de tomar la decisión y decirle a Janet: iremos a la comida china, quería sumar algunos puntos con ella. Le dije: oye, ¿quieres ir a un lugar chino o te gustaría ir a Silver Plow? Ella dijo: me gustaría ir a Silver Plow. Dije: vamos, fue a una linda comida y yo llevaba mi van. Y le dije a Janet: sé que no me estacioné tan torcido. Nos acercamos y resulta que un camión de cerveza se paró colina arriba en una licorería. Se olvidó de poner el freno de mano. Este enorme camión de cerveza rodó cuesta abajo, golpeó mi van y la volteó completamente del lado. Yo dije: sí, supongo que la comida china era estudios. Ahora, podría quedarme aquí todo el día y contarles historia tras historia. Muchas veces lo hice bien y otras como esa no lo hice bien. Pero en serio, el Espíritu Santo quiere guiarnos. Dios quiere que caminemos en la luz y no en la oscuridad. Entonces su respuesta: ¿vas a volver ahora? ¿Te matarán? Oye, el día tiene 12 horas. Si caminas en el día, no tropezarás. Si caminas de noche, tropezarás. Dios quiere darnos revelación y es muy importante. Luego, cuando Jesús llegó, lloró. La Biblia dice que Él se conmueve por nuestras debilidades. Vio lo que les había hecho la muerte de su hermano, como Marta estaba destrozada. María estaba destrozada, los judíos lloraban, Jesús lloró. Si quieres memorizar un versículo de la Biblia, ese es el más corto de la Biblia: Jesús lloró. Dice 2 veces que gimió en el Espíritu y se turbó. Es interesante. Creo que cuando Jesús
vio la devastación y la pérdida que trajo la muerte, gimió profundamente por dentro. Y la palabra griega para eso es una palabra interesante. Es la misma palabra que se usa para resoplido de un caballo. Literalmente es la palabra que se usa para un caballo de guerra que resopla ansioso por ir a la batalla. La palabra donde Jesús gimió internamente. Jesús vio la muerte como un llamado a la guerra. La muerte no era una amiga y él ganó esta escaramuza al resucitar a Lázaro de los muertos y demostró que tenía poder sobre la muerte. Pero incluso entonces Lázaro envejecería y moriría más tarde. Jesús ganó la guerra definitiva contra la muerte en la cruz y a través de ella obtuvo la vida eterna para todos los que confiaran en Él. Al final, Él nos dará un cuerpo glorificado, semejante al suyo, no sujeto a enfermedad, no sujeto a debilidad y no sujeto a la muerte. Gracias a Dios. Ahora, 1 Corintios 15 dice que el enemigo final que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo, es un extraño. Nunca fue parte de la programación original de Dios, nunca fue parte de su plan original y nunca fue parte de nuestro ADN original. Por eso, incluso si alguien tiene una buena muerte y sabemos que está en el cielo, algo dentro de nosotros lo rechaza, lo incorrecto que es eso. Está tan mal. Nunca fue parte del plan original de Dios. Pero gracias a Dios, cuando Cristo regrese, incluso ese enemigo final que ya ha sido conquistado mediante su sacrificio, estará bajo nuestros pies y destruido para siempre. No habrá más funerales, no habrá más pérdidas, no habrá más derramamiento de lágrimas amargas. Y la buena noticia para aquellos que hemos perdido a seres queridos es que están presentes con el Señor en el cielo y nos reuniremos con ellos de nuevo. Están muy vivos. Y quiero terminar regresando a las palabras que Jesús le dijo a Marta. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú crees en esto? Quiero preguntarte, ¿tú lo crees? No se trata de cuántas buenas obras hayas hecho. Tal vez deberías ser elogiado por tus buenas obras y por tu sacrificio, pero la verdadera pregunta es: ¿qué has hecho con el Hijo de Dios? No somos salvos en virtud de nuestras buenas obras. No somos salvos en virtud de nuestro propio mérito personal, es solo porque lo que Cristo hizo. Y la pregunta es: ¿lo has hecho el Señor de tu vida? ¿Has dejado las riendas de tu vida en manos de Jesús? ¿Has muerto a tus derechos de vida independiente y en verdad lo volviste tu Señor? Esas son las condiciones por las que debemos venir. Quiero orar contigo en un momento. Un par de cosas. Antes de empezar a hablar, tuve la sensación de que alguien sentado aquí, sabes quién eres, es la única forma en que puedo describirlo. Tienes un peso enorme en tu pecho. Casi parece asfixiarte. Así como esa piedra fue quitada, Jesús te lo quitará hoy. Se quitará, te lo digo, desaparecerá. No sé cómo has vivido, tampoco de dónde vienes. Tal vez eres hijo de un predicador y viste a papá de una forma en el púlpito y él era un tirano absoluto. En cuanto pudiste escapar, escapaste y eso te dejó un sabor amargo en la boca por todo el asunto de la iglesia, pero aquí estás. ¿Por qué es eso? Porque sabes en el fondo de tu corazón que Jesús no es así. Sus sirvientes pueden equivocarse. Todos tenemos pies de barro, pero Jesús es perfecto. Necesitas volver a Jesús, a quien amaste cuando eras pequeño o pequeña. Tal vez eres un hijo pródigo, una hija pródiga, y sabes la verdad. Hubo algún momento en que tu vida en el que realmente entregaste tu vida a Jesús, lo amabas tiernamente y estabas abrumado por su amor por ti, pero por alguna razón, andando con las personas equivocadas, decisiones que tomaste, una pérdida que tuviste, tal vez un trauma, no lo sé. Pero te has alejado de Él.
Sabes que si el Señor volviera hoy, te avergonzarías. Te tengo una gran noticia, hijo pródigo, hija pródiga. Dios no está molesto contigo, pero necesitas volver. No te demores, debes volver. El Padre te está esperando. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, Él no te rechazará y podrías decir, Bayless, no dirías eso si supieras lo que he hecho. Jesús murió por cada uno de tus pecados. Él te ama. Y sí, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Sospecho que serás un gran amante de las personas. Cuando consideres la profundidad del perdón de Dios para ti, Él sí te ama y quiere limpiarte. Quiero guiarte en una oración simple. Solo puedo darte palabras para orar. Las palabras son importantes, pero no significan nada sin un corazón sincero detrás de ellas. Si atas tu corazón a las palabras y las dices sinceramente a Dios, Él te encontrará. Si te ayuda a cerrar los ojos cuando oras, hazlo en la plaza o cualquiera que esté viendo ahora. Repitan estas palabras después de mí. De nuevo, ata fuertemente tu corazón a estas palabras. Di, Jesús, vengo a ti. Creo que me amas. Me amas tanto que estuviste dispuesto a ir a la cruz y morir por mí. Mis pecados te pusieron ahí. Voluntariamente pagaste mi deuda. Gracias. Creo que resucitaste de los muertos. Y te doy mi vida. Te doy mis victorias y te doy mi desastre. Todo lo pongo en tus manos, Jesús. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Te lo doy ahora. Desde este momento, te llamo Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Oro en tu nombre. Amén. Amigo, espero que hayas abierto tu corazón al Señor Jesucristo. Él te ama. Él tiene planes para tu vida, planes para el bien y no para el mal, para darte futuro y darte esperanza. Sería de gran bendición para mí si me escribieras. Me encantaría que me enviaras un email o incluso una carta a la antigua y cuéntame si la transmisión o a través de cualquier medio que me escuches ha sido una bendición para ti. Me gustaría transmitirlo a nuestro personal, al equipo aquí, y que sean bendecidos también. Entonces, si lo deseas, tómate un tiempo y envíame un email. Cuéntame si hemos sido de bendición para ti. Seguiremos llevando estos mensajes a otras personas en todo el mundo. Quiero terminar agradeciendo a aquellos que nos apoyan con sus oraciones y con sus finanzas. Nos permites seguir llevando la palabra de Dios a personas necesitadas. Dios te bendiga. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com.